El viento soplaba frío aquel día, y el cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían llorar por todo lo que había perdido. Caminé lentamente por el sendero del cementerio, sintiendo que cada paso resonaba en mi pecho como un eco de la soledad que me envolvía. Mis padres, esos pilares de amor y apoyo, yacían bajo la fría tierra, y yo, a mis 20 años, me encontraba completamente perdido. La idea de que nunca volvería a escuchar sus risas, o a sentir su abrazo, me resultaba insoportable. Al llegar a sus tumbas, me agaché y coloqué un ramo de flores marchitas que había recogido de mi jardín. Las flores estaban secas, pero de alguna manera, eso reflejaba mi estado interno. Lo siento, mamá, papá, murmuré, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos. No sé cómo seguir adelante sin ustedes. La brisa pareció susurrar mi nombre, y en ese momento, deseé que me abrazaran, que me dijeran que todo estaría bien. Pero la realidad era que estaba solo. Después de un rato, me levanté y decidí regresar a casa. El silencio de la casa era ensordecedor. Cada rincón me recordaba a ellos, el olor del café que siempre preparaba mi madre, las risas que solían resonar en la sala. Me dirigí a mi habitación y abrí el viejo álbum familiar que guardaba en el armario. Las páginas estaban llenas de recuerdos, fotos de vacaciones, celebraciones de cumpleaños, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. ¿Por qué tuvo que pasar esto?, me pregunté en voz alta, como si alguien pudiera responderme. Al pasar las páginas, sonreí al ver una foto de mi padre en la playa, con su sombrero de paja y una gran sonrisa en su rostro. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, y al cerrar el álbum, el vacío en mi corazón se hizo aún más grande. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Javier, un viejo amigo del colegio. Hey, Lucas. ¿Qué tal? Vamos a salir, solo tú y yo. Necesitas despejarte un poco, me dijo con entusiasmo. No, gracias, Javier. Estoy bien aquí, respondí, tratando de sonar convincente. La verdad era que no quería salir, no quería enfrentar el mundo exterior. La soledad era mi refugio, aunque a veces me sentía como si me estuviera ahogando en ella. Vamos, hombre. Solo unos minutos. Te prometo que te sentirás mejor, insistió. Podía escuchar la preocupación en su voz, pero la idea de socializar me parecía abrumadora. No puedo, en serio. Solo necesito un tiempo, le dije, y noté el silencio al otro lado de la línea, como si él entendiera lo que estaba atravesando. Finalmente, se despidió, y colgué. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que el mundo exterior se desvanecía. Los días pasaban uno tras otro, y aunque mi cuerpo estaba presente, mi mente y mi corazón estaban atrapados en una espiral de tristeza. La fe que alguna vez había sido parte de mí, había desaparecido por completo. No podía entender cómo Dios podría permitir que algo tan devastador le sucediera a una familia amorosa. Si existes, ¿por qué no me salvaste?, solía gritar en mis pensamientos, enojado y confundido. La tarde avanzó y el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un hermoso tono naranja. Sin embargo, esa belleza no me alcanzaba. Me sentía como un espectador de mi propia vida, atrapado en un ciclo de melancolía. Quizás mañana sea un mejor día, pensé, aunque en el fondo sabía que eso era solo un consuelo vacío. Las horas pasaron y, al final, la soledad se convirtió en mi única compañía. Miré por la ventana, observando cómo las luces de la calle se encendían, mientras el mundo seguía su curso. Pero yo seguía estancado, sin saber que un giro inesperado estaba a la vuelta de la esquina. Caminé sin rumbo por el vecindario, sintiendo el peso de la soledad en cada paso. Había pasado una semana desde que visitara el cementerio, y el eco de la tristeza aún resonaba en mi pecho. Mis pensamientos vagaban como hojas arrastradas por el viento, hasta que de repente, algo atrajo mi atención. Una iglesia evangélica se alzaba ante mí, con un cartel que decía bienvenido. La curiosidad me empujó a acercarme, aunque una parte de mí dudaba. ¿Qué hacía yo allí? Al cruzar la puerta, fui recibido por un ambiente cálido y acogedor. Las risas y la música llenaban el aire, y un grupo de jóvenes se reunió en un rincón, riendo y compartiendo. Me sentí como un intruso en un mundo que parecía tan distante de mi realidad.
Sin embargo, algo en el aire me hizo dudar. La tristeza que me acompañaba se tornó en un ligero destello de curiosidad. «Hola», me saludó una voz suave. Al volverme, vi a una joven de mi edad, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Tenía el cabello rizado y unos ojos brillantes que parecían llenos de vida. «Soy Sara. ¿Es tu primera vez aquí?» «Sí, me detuve, buscando las palabras. «Es la primera vez que entro en una iglesia». «¡Qué bien!», exclamó, como si hubiera traído una buena noticia. «Aquí todos son bienvenidos. Ven, únete a nosotros. Estamos a punto de empezar un juego». Sentí una mezcla de nervios y ansias. A pesar de mi resistencia inicial, esa chispa de curiosidad me empujó a seguirla. Me senté en un círculo con otros jóvenes, todos riendo y compartiendo historias. En ese momento, el ambiente me envolvió con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Mientras jugábamos, me di cuenta de que, aunque trataba de mantenerme alejado de las conversaciones profundas, algo dentro de mí anhelaba ser escuchado. Sara me miró de vez en cuando, como si pudiera leer mis pensamientos. Después de un rato, cuando el juego terminó, ella se acercó. «¿Te gustaría contarme un poco sobre ti? No tienes que hacerlo si no quieres, pero estoy aquí si necesitas hablar», dijo con una sinceridad que me sorprendió. «No sé», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «No creo que haya mucho que contar. Solo, he estado lidiando con algunas cosas. A veces, compartir puede ayudar», me animó, inclinándose un poco hacia adelante. «Yo también he pasado por momentos difíciles». Su voz y su mirada me dieron un pequeño empujón. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, decidí abrirme un poco. Perdí a mis padres en un accidente de tráfico hace un año. Desde entonces, todo ha sido difícil. «Lo siento mucho, Lucas», dijo, su voz llena de empatía. «Eso debe ser realmente duro». Sus palabras resonaron en mí. Nadie había sido tan sincero y comprensivo en mucho tiempo. «Sí, lo es. A veces siento que estoy solo en esto», admití, sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. «Entiendo. Yo perdí a mi hermano hace un par de años. Al principio, todo se sentía vacío, como si no hubiera un mañana. Pero con el tiempo, aprendí que está bien sentir dolor, que es parte de sanar», me dijo, con una dulzura que me hizo sentir menos solo en mi duelo. «¿Cómo lo hiciste?» Pregunté, intrigado. Busqué apoyo en mi fe, en la comunidad. Al principio, no creía que pudiera ayudar, pero poco a poco, encontré consuelo en las personas que me rodeaban. «Y aunque el dolor nunca desaparece del todo, se vuelve más manejable», respondió, con una sonrisa suave. Sus palabras despertaron algo en mí, un pequeño atisbo de esperanza que había estado enterrado bajo el dolor. La idea de que podría haber un camino hacia la sanación, a través de la comunidad y la fe, me intrigaba. Quizás, solo quizás, este lugar podría ofrecerme algo que no había encontrado en mi aislamiento. «Gracias, Sara. Quizás vuelva a venir», dije, sintiéndome más ligero al compartir mis pensamientos. «Claro que sí. Estaré aquí», respondió con una sonrisa radiante, iluminando el espacio a su alrededor. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, mis pensamientos revoloteaban como mariposas en un jardín. El peso de mi tristeza no había desaparecido, pero había algo diferente en mí. Una pequeña chispa de esperanza había encendido un nuevo camino, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba tan solo. Entré al grupo de jóvenes con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La sala estaba iluminada con luces cálidas, y el sonido de risas y charlas animadas llenaba el aire. Me senté en una esquina, observando cómo todos parecían tan cómodos entre sí. En mi pecho, una pequeña chispa de curiosidad comenzó a crecer. ¿Podría realmente encontrar un lugar aquí, lejos del vacío que me había estado consumiendo? Sara me encontró rápidamente. Su sonrisa era contagiosa. Se acercó a mí y, sin dudar, me dijo: «Hola, Lucas. Me alegra que hayas venido».
¿Te gustaría compartir algo con nosotros? No sé, respondí, sintiéndome avergonzado. Mis palabras se enredaban en mi garganta, como si mi dolor quisiera salir, pero no me atrevía a dejarlo. No te preocupes, aquí todos estamos para apoyarnos. A veces, compartir lo que sentimos puede ser liberador. Su voz era suave y comprensiva, y me hizo sentir un poco más a gusto. Decidí arriesgarme y, tras un momento de silencio, me levanté. Bueno, me detuve, buscando las palabras adecuadas. He estado lidiando con la pérdida de mis padres. Fue un accidente y, no sé, me siento perdido. Al pronunciar esas palabras, noté como algunas miradas se tornaron serias. Sentí que un peso se levantaba, aunque aún quedaba mucho por descargar. Sara asintió con empatía, y un chico llamado Mateo, que se encontraba a su lado, dijo: «Es normal sentirse así. Yo también perdí a alguien que amaba. Si quieres, yo puedo compartir mi historia». «Por supuesto, Mateo». Sara lo animó con una sonrisa. Mateo empezó a contar cómo había perdido a su hermano en un accidente. Sus palabras resonaban en mi interior. Era como si estuviera hablando de mis propios sentimientos. La tristeza y la lucha estaban presentes en su relato, y al final, todos nos unimos en un abrazo colectivo. Fue un momento de conexión genuina. Después de la reunión, Sara se acercó nuevamente a mí. ¿Te gustaría salir a tomar un café? Creo que podríamos hablar un poco más. Claro, me encantaría. Respondí, sintiendo que, tal vez, estaba comenzando a construir una nueva amistad. Mientras caminábamos hacia la cafetería, Sara comenzó a contarme su propia historia. Perdí a mi abuela hace un par de años. Era como una madre para mí. Al principio, no sabía cómo seguir. Me sentía tan sola y enojada. Pero encontré este lugar y me ayudó a sanar. Eso suena difícil. Dije, mientras me esforzaba por entender cómo ella había encontrado la fuerza para seguir adelante. Lo fue, pero me di cuenta de que no estoy sola. La comunidad aquí es increíble. Todos se cuidan mutuamente, como una gran familia. Miró hacia el suelo por un momento, luego levantó la vista con determinación. Y sé que tú también puedes encontrar ese apoyo. No sabía qué decir. Mi mente estaba llena de confusión, pero su historia me inspiraba. ¿Podría yo también encontrar ese tipo de conexión? ¿Era posible sanar? Al llegar a la cafetería, nos sentamos en una mesa pequeña. Pedimos un par de cafés y continuamos hablando. Sara tenía una manera de hacer que todo pareciera más fácil, como si los problemas pudieran desvanecerse con un poco de conversación. A veces, siento que estoy enojado con Dios. Admití, sorprendiendo incluso a mí mismo. No entiendo por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué mis padres? ¿Qué hice para merecer esto? Sara me miró con compasión. Es normal sentir rabia. Yo también lo sentí. Pero hay algo que aprendí. A veces, no tenemos respuestas y eso está bien. Lo importante es permitirte sentir y buscar lo que te ayude. Al escucharla, un torrente de emociones me invadió. Mi rabia, mi tristeza, todo lo que había estado reprimiendo empezó a salir a la superficie. No sé si puedo perdonar, no sé si quiero, susurré, con la voz entrecortada. Tal vez no sea cuestión de querer o no. A veces, perdonar es más por uno mismo que por la otra persona. Es liberarte de ese peso. Dijo Sara, con una sabiduría que me sorprendió. Esa noche, mientras regresaba a casa, una sensación de esperanza comenzó a florecer en mí. Aunque la herida seguía ahí, había dado un paso hacia algo nuevo. La conversación con Sara había abierto una puerta, y por primera vez en mucho tiempo, empecé a considerar la posibilidad de sanación. El sonido de los acordes de la guitarra llenaba el aire mientras entraba en la iglesia. Era un día soleado, pero la luz que entraba por las ventanas parecía aún más brillante en ese lugar. Las risas y las voces de los jóvenes resonaban con una energía que, aunque un poco distante para mí, empezaba a calar en mi corazón. «Hola, Lucas», dijo Sara con su habitual sonrisa deslumbrante, acercándose a mí.
¿Listo para la actividad de hoy? Supongo que sí, respondí, intentando ocultar la confusión que sentía. Desde que había comenzado a asistir a la iglesia, había experimentado una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Era como si cada encuentro, cada charla, me empujara a enfrentar partes de mí que había mantenido escondidas. Sara me llevó a un grupo de jóvenes donde todos parecían estar disfrutando. Una chica con el cabello rizado y rayo de sol en su sonrisa me saludó. Hola. Soy Valeria. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó con entusiasmo. Sí, algo así. He estado viniendo desde hace un par de semanas, respondí, sintiéndome un poco fuera de lugar. Aún me estoy acostumbrando a todo esto. Lo entiendo, interrumpió Sara. Todos hemos estado allí. Lo importante es que te sientas cómodo y que puedas ser tú mismo. Aquí no hay juicios. Mientras conversábamos, algo en el ambiente me envolvía, casi como una manta cálida. Las charlas giraban en torno a la fe, las luchas personales y los pequeños milagros que cada uno había experimentado. Fue ahí, en medio de esas historias, que decidí abrirme un poco más. A veces me siento perdido, compartí. No sé si Dios realmente existe o si importa, pero aquí, con ustedes, me siento diferente. Como si hubiera un rayo de esperanza. Sara me miró con comprensión. Es normal sentir eso, Lucas. Todos tenemos nuestros momentos de duda. Lo importante es que sigas buscando respuestas. La fe no es un destino, es un viaje. Esa noche, durante una vigilia de oración, la atmósfera se tornó aún más intensa. Las luces estaban atenuadas y el suave murmullo de las oraciones llenaba el espacio. Me senté en una esquina, observando a los demás, mientras cerraba los ojos. Empecé a reflexionar sobre mis padres, sobre lo que habían significado para mí y el vacío que su ausencia había dejado. En medio de todo el caos emocional, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Una paz profunda, casi palpable, comenzó a calar en mi ser. Lucas, la voz de Sara me sacó de mis pensamientos. Abrí los ojos y la vi sentada a mi lado. ¿Te gustaría compartir algo? Creo que he sentido algo diferente hoy, respondí, sin saber cómo describirlo. Es como si, por primera vez desde que ellos se fueron, me sintiera aliviado. Eso es hermoso, Lucas, dijo, su voz suave y alentadora. A veces, cuando nos abrimos a la posibilidad de la fe, encontramos paz en lugares que no sabemos que existían. En ese momento, la conexión con Sara se intensificó. Era más que una amistad, había algo que comenzaba a florecer entre nosotros, un sentimiento que me llenaba de confusión. ¿Era posible que pudiera sentir algo por ella después de todo el dolor que había sufrido? La idea de abrirme a una nueva relación me aterraba, pero a la vez, era liberadora. A medida que la noche avanzaba, las oraciones se convirtieron en susurros de esperanza. Me sentía como un niño perdido que finalmente había encontrado su camino a casa. Al mirar a Sara, noté la luz en sus ojos, una chispa que me hacía querer acercarme más a ella. Sin embargo, la vulnerabilidad de mis emociones me mantenía a distancia, como si un muro invisible se levantara entre nosotros. Más tarde, cuando la vigilia terminó, salimos juntos al exterior. La brisa fresca de la noche acariciaba nuestras caras. ¿Te gustaría ir a tomar un café?, le pregunté, sintiendo que era el momento perfecto para abrir mi corazón. Claro, me encantaría, respondió, sonriendo de nuevo. A medida que caminábamos, sentía que algo había cambiado en mí. La soledad que había sido mi compañera constante comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para nuevas posibilidades. Al llegar a la cafetería, nos sentamos en una mesa pequeña en la esquina. La luz suave de las lámparas creaba un ambiente acogedor. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó Sara, con una mirada de interés genuino. Es raro, empecé, pero creo que estoy empezando a encontrarme a mí mismo nuevamente. Cada día que paso aquí, siento que hay algo más grande que yo, algo que me llama. Eso es un gran paso, Lucas. A veces, solo necesitamos dar un pequeño paso de fe para ver lo que hay delante de nosotros, respondió ella, mientras jugaba nerviosamente con su taza.
El tiempo pasó volando mientras hablábamos. La risa y la conexión entre nosotros crecía, y por un momento, me olvidé del dolor y la soledad que había cargado. Pero también sentía un nudo en el estómago, un miedo a dejarme llevar por lo que estaba comenzando a surgir. ¿Era realmente posible abrir mi corazón a alguien de nuevo? La noche terminó con un abrazo cálido, pero el dilema de mis emociones seguía presente. Mientras caminaba de regreso a casa, el eco de nuestras risas aún resonaba en mi mente. La paz que había sentido en la vigilia ahora se mezclaba con una ansiedad nueva. ¿Podría encontrar mi camino hacia la fe y, al mismo tiempo, abrirme al amor? Me encontraba sentado en un banco del parque. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un color naranja cálido que, por un momento, me hizo olvidar el frío que sentía en mi interior. Mi mente seguía dando vueltas a la revelación que había tenido en la iglesia. El pastor David había conocido a mis padres, y eso me dejó atónito. ¿Cómo era posible que ellos hubieran sido parte de esta comunidad y yo no lo supiera? Una serie de preguntas surgían en mi mente, y la confusión se hacía más intensa. Lucas, ¿qué te pasa? La voz de Sara me sacó de mis pensamientos. La miré, su rostro iluminado por la luz del atardecer, y de inmediato sentí que podía confiar en ella. No lo sé, Sara. Me siento perdido. El pastor David me dijo que mis padres eran parte de la iglesia. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué no me hablaron de esto antes de? La voz se me quebró, y no pude continuar. Sara se sentó a mi lado, su expresión era de comprensión. Lo siento mucho, Lucas. Debe ser difícil escuchar eso. Pero quizás ellos querían protegerte, no querían que te sintieras presionado a seguir sus pasos. Pero eso no cambia el hecho de que me siento traicionado, respondí, mis palabras llenas de frustración. Pasé tanto tiempo sintiéndome solo, y ahora descubro que ellos tenían una vida aquí, una comunidad que los apoyaba. ¿Por qué no me lo contaron? Sara me miró con ternura. A veces, las personas tienen sus razones. Pero eso no significa que no te amaran. Tal vez pensaron que era mejor que tú encontraras tu propio camino. Mi propio camino, repetí, sintiendo que esas palabras pesaban más que nunca. Pero, ¿y si ese camino me aleja de ellos aún más? Siempre tengo miedo de perder a las personas que amo. Es más fácil construir muros a mi alrededor. ¿Muros? Preguntó Sara. ¿Realmente crees que eso te protegerá? Porque lo que estás haciendo es aislarte, Lucas. No puedes tener miedo de amar y de perder. Eso es parte de la vida. Sus palabras resonaron en mi corazón, y por un momento, imaginé a mis padres sonriendo, apoyándome, incluso en mi dolor. No sé si estoy listo para abrirme de nuevo. Mi voz era casi un susurro. Sara se acercó un poco más, y sentí su calidez. No tienes que estar listo ahora. Pero, ¿qué pasaría si te permitieras sentir? Si te permitieras a ti mismo el dolor, la tristeza, pero también la alegría que viene con las relaciones? La vida es un equilibrio. Miré al horizonte, las sombras comenzaban a alargarse y la noche estaba por caer. A veces me pregunto si Dios realmente está ahí. Después de todo lo que pasó, es difícil creer que haya un propósito. Lucas, creo que Dios no está lejos de nosotros. Está en los momentos como este, donde compartimos nuestras luchas y nuestros miedos. Sara se detuvo un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Y tal vez, solo tal vez, Dios te está guiando hacia a través de esta comunidad. A veces, la fe se encuentra en los lugares más inesperados. Su mirada era firme, y aunque no tenía todas las respuestas, había algo reconfortante en su presencia. Me sentía menos solo, como si, de alguna forma, su luz pudiera iluminar mis oscuros pensamientos. Gracias, Sara. No sé si encontraré todas las respuestas, pero hablar contigo me ayuda a ver las cosas de otra manera. Dije, apreciando su apoyo. Siempre estaré aquí para ti, Lucas. Respondió ella, sonriendo. Pero recuerda, la fe no es solo un destino, es un viaje. Y cada paso cuenta. Mientras nos quedábamos allí, en silencio,
Observando cómo el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a brillar, sentí que, tal vez, había una chispa de esperanza encendiéndose en mi corazón. No sabía lo que el futuro me depararía, pero quizás, solo quizás, estaba comenzando a abrirme a la posibilidad de encontrar de nuevo mi fe. El aire estaba pesado, cargado de emociones que se retorcían en mi pecho como serpientes enloquecidas. Había asistido a la vigilia de oración en la iglesia, buscando consuelo entre aquellos nuevos amigos que, aunque no conocían la profundidad de mi dolor, me ofrecían una calidez que en otros tiempos había parecido inalcanzable. Pero esa noche, todo cambió. La noticia del trágico accidente que había sacudido a nuestra comunidad llegó como un rayo, y mi corazón se detuvo por un instante. Alguien había perdido la vida, y el nombre que resonó en mis oídos fue un eco de mi infancia, Marco. No puede ser, murmuré, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Sara, que estaba a mi lado, me miró con preocupación. Lucas, ¿estás bien?, preguntó, su voz suave como un bálsamo, pero no podía concentrarme en sus palabras. La ira y la incredulidad empezaron a burbujear dentro de mí. Marco, el amigo con quien compartí risas y travesuras en la infancia, había estado involucrado en el accidente que terminó con la vida de mis padres. La culpa lo había llevado a una noche de excesos, y ahora, esa noche me perseguía como un fantasma. Sin pensar, me levanté y dejé la iglesia, la mirada fija en el horizonte, donde sabía que encontraría a Marco. Las calles estaban desiertas, y la luna iluminaba mi camino mientras corría. Mi mente era un torbellino de recuerdos y emociones. Pensé en todas las veces que había jugado con Marco, en su risa despreocupada, en los veranos que parecían no tener fin. Pero esa cercanía ahora se convertía en un veneno. La rabia me consumía y, al mismo tiempo, una parte de mí se preguntaba qué podría haber hecho para evitarlo. ¿Por qué no había estado allí para detenerlo? Finalmente, llegué a su casa. La puerta estaba entreabierta, y al asomarme vi a Marco sentado en el suelo de su sala, rodeado de botellas vacías y con la mirada perdida. Su rostro estaba demacrado, y cuando levantó la vista y me vio, su expresión se transformó en horror. Lucas, su voz tembló, y su cuerpo se encogió como si esperara un golpe. ¿Por qué?, exclamé, mi voz era un grito lleno de dolor. ¿Por qué lo hiciste? Mis padres estaban en ese coche. Marco se cubrió el rostro con las manos, y su llanto resonó en la habitación vacía. No sé qué decir. Estaba tan fuera de control, nunca quise que esto pasara. Nunca quise lastimarlos. Las palabras se me atascaban en la garganta. Quería liberarme del peso que llevaba, pero el odio parecía más fácil que el perdón. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, dije, con el alma desgarrada. Tú eres el responsable de que no estén aquí. Lo sé, y eso me destroza, dijo, levantando la vista, los ojos llenos de lágrimas. No hay un día en que no me arrepienta. No sé cómo vivir con esto. En ese momento, una parte de mí sintió una punzada de compasión. Recordé a mis padres, su amor incondicional y la fe que siempre habían tenido en la humanidad. ¿Qué hubieran querido que hiciera? La ira que me consumía comenzó a desvanecerse, dando paso a una sensación más profunda. Marco, dis-je, la voz temblorosa. No puedo seguir odiándote. Mis padres me enseñaron a perdonar. Puede que no sea fácil, pero, respiré hondo, sintiendo que el peso de la culpa también me aplastaba. Te perdono. Las palabras salieron de mi boca como si fueran un acto de liberación. Marco se dejó caer al suelo, las lágrimas brotando con una fuerza que no parecía tener fin. La angustia en su rostro se transformó en un rayo de esperanza, y en ese instante, supe que había tomado la decisión correcta. Gracias, susurró, y en su mirada vi entrelazados el dolor y la redención. En ese momento, comprendí que el perdón no solo liberaba a Marco, sino también a mí. Era un paso hacia la recuperación y el renacer de la fe que había creído perdida. En el fondo de mi ser, una luz comenzó a brillar, recordándome que el amor y la vida, a pesar de las tragedias, siempre encontraban un camino.